Noticentro 1, CMI. Tarifa de energía en el Atlántico bajará 50 pesos por kilovatio. 11 de cada 50 niñas entre 10 y 14 años viven en unión, según informe de la UNICEF. 11 capturados por venta de drogas en entornos escolares. Entre 2018 y 2022 se han registrado 1.938 víctimas de artefactos explosivos. En 40% aumentan casos de intentos de suicidio en Cartagena. Estudio revela dramática condición de estabilidad del edificio Continental Towers en Medellín. Un menor de 13 años fue agredido con arma blanca por otros 8 jóvenes en Caucasia, Antioquia. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. En el Atlántico bajarán las tarifas del servicio de energía en 50 pesos por kilovatio. Esto tras el acuerdo entre el gobierno y las empresas privadas. La medida empezará desde noviembre. Jorge Castro, muy buenos días. ¿Cómo impactará esta medida? Muchas gracias, muy buenos días. La noticia de la reducción de las tarifas para los departamentos de Atlántico, 11 municipios del Magdalena y La Guajira, la ha entregado Aire hoy en la mañana. ¿Cómo va a ser esta reducción de las tarifas, doctor John Jairo Toro, gerente de Aire? Muy buen día. Jorge, muy buenos días a todos los televidentes. Sí, es un anuncio muy importante que la gente estaba esperando hace mucho rato. Aire se suma a ese gran pacto por la justicia tarifaria que venimos trabajando desde Aire hace muchos meses buscando un equilibrio en la tarifa que pagan nuestros clientes. Es así como para el mes de noviembre, las facturas que va a recibir cada uno de nuestros usuarios, que lo pueden verificar en la parte de atrás, la tarifa por kilovatio hora va a tener una disminución de cerca de 50 pesos en esa factura y además algo muy importante. Esa disminución va a ser equivalente cerca a algo menor del 6%, pero lo más importante es que se va a limitar el crecimiento que tenían esa tarifa que venía creciendo de forma exponencial durante los últimos 18 meses. De aquí en adelante va a estar limitado y se va a controlar mucho más el crecimiento en la tarifa de energía. Eso es una buena noticia para nuestros usuarios que van a ver un efecto en su bolsillo en los próximos meses. Cuando se dice noviembre, ¿es la factura que van a recibir en diciembre? No, es en la factura que van a recibir en el mes de noviembre, van a tener ya ese efecto. Las facturas de este mes no van a tener todavía una disminución, pero en las facturas que va a recibir cada usuario a partir del mes de noviembre lo pueden verificar y va a tener un efecto importante. Obviamente es importante destacar que para que la gente lo vea en el valor del pago, tiene que hacer también uso responsable del servicio de energía. Expliquemos en esta factura que usted tiene en la mano cómo va a ser y cómo puede leerlo el televidente, el usuario. Sí, aquí nosotros tenemos 6 componentes, cada uno de los componentes de generación, transmisión, distribución, comercialización, restricciones y pérdidas. Cuando hagan el ejercicio colocando la factura del mes de septiembre contra el mes de noviembre, van a ver, digamos, en la sumatoria cada uno, una disminución en cada uno de los componentes. Ese total de disminución en cada uno de los componentes va a sumar 50 pesos. Esos 50 pesos va a ser equivalente al 5.8, 5.9% aproximadamente, que van a ver en su factura del mes de noviembre. Yo espero que la gente pueda ver realmente un efecto importante en el bolsillo y que vea una disminución real. Es importante destacar que si por alguna razón el usuario tiene un consumo mayor entre septiembre y noviembre, al final el valor a pagar por la factura no va a ser inferior. Solamente va a ser inferior si se mantiene el mismo nivel de consumo. Pero creo que es una gran noticia porque realmente como venía el tema de la tarifa, iba a ser una tarifa que va a estar para el mes de noviembre cerca de 810 pesos por kilovatio hora y va a ser fácilmente por encima de los 900 pesos. Muy amable, doctor John Jairo Toro, muchas gracias por su información a Noticentro 1 CMI, pero para los televidentes también, se continuarán porque en efecto se seguirán cobrando otros conceptos que se incluyen dentro del recibo de energía en la costa norte de Colombia. Son los conceptos de alumbrado público y de seguridad ciudadana, una sobretasa que se cobra aquí en la capital del Atlántico. En otras noticias, las autoridades investigan lo que se llama el misterio de una camioneta que apareció en la profundidad del canal del Dique, en jurisdicción del municipio de Repelón, en el sur del departamento del Atlántico. No se encontraron personas dentro de la camioneta, pero el vehículo de alta gama fue encontrado por pescadores y se indaga quiénes pudieron haber llevado el vehículo hasta allí y qué pasó con sus ocupantes. Más adelante tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, muchas gracias. Y según un estudio de UNICEF, en Colombia, 1 de cada 50 niñas entre los 10 y los 14 años están o estuvieron en unión libre durante la última década. En el caso de mujeres entre los 15 y los 19 años, la cifra es de 1 de cada 50. Luisa Fernández nos amplía este informe. Luisa, buenos días.
Hola Luisa, para entender la dimensión de este preocupante hallazgo por parte de UNICEF, Colombia es el puesto número 20 en cuanto a matrimonios infantiles o de adolescentes que se presenta a nivel mundial. Aquí en el país, los grupos étnicos donde más prevalecen en estas prácticas son los indígenas, en donde se representa o lo que corresponde al 3.8% de las niñas entre los 10 y 14 años que están en un matrimonio infantil o unión temprana. Le siguen los afrodescendientes o las afrodescendientes, que son el 2.5% de las niñas, y sin etnia 1.6% de las menores de edad. Aseguran que las regiones donde más se presentan también estos matrimonios y uniones tempranas son Tumaco, Arauca, Quibdó, Florencia, Caquetá, Cúcuta Norte de Santander y Uribia, La Guajira, en donde a muchas de las menores de edad se les violan sus derechos desde temprana edad. Esto fue lo que dijeron desde UNICEF. Generalmente esas uniones no se están dando entre personas con las mismas edades. Lo que está mediando ahí es una asimetría de edad, lo que necesariamente implica una asimetría de poder, es decir, una desigualdad en la toma de decisiones, en el poder, en el ejercicio de mi autonomía, frente a mi sexualidad, frente a mi proyecto de vida y bueno, frente a mi futuro próximo. Y es que solo en 2021 en el país se registraron 197 matrimonios de menores de 18 años en el país. Otra de las cifras que preocupa es que durante la última década 1.137.796 niñas entre los 10 y los 19 años de edad pues dieron a luz. Cuyo embarazo es resultado de una violencia sexual, esto lo establece el Código Penal, y básicamente lo que sabemos es que ese embarazo lo conocimos las familias, lo conoció el sector salud y lo debió haber conocido el sector protección. Entonces, justamente la pregunta está en dónde están esas niñas y qué está pasando con esas niñas, qué estamos haciendo por su protección integral y porque no hayan más vulneraciones a sus derechos. Destaca UNICEF que en estas regiones donde se presentan estas prácticas con mayor frecuencia, pues también son afectadas las regiones por la pobreza, el conflicto armado del país y el poco acceso a la educación. Siendo así, recordamos la cifra porque es preocupante. 1 de cada 50 niñas entre los 10 y 14 años de edad están en matrimonio infantil o en una unión temprana, y 1 de cada 5 mujeres entre los 15 y 19 años de edad pues están también en un matrimonio infantil o que se dio después de los 14 años. Son informaciones y cifras que vamos a profundizar a las 12 del mediodía. Luisa, ya nos volvemos a ver. Así es, Luisa, muchas gracias. Y en Bolívar capturan 11 personas por el delito de microtráfico, quienes vendían droga en entornos escolares. Los detenidos recaudaban 30 millones de pesos. Tatiana Rodríguez, detalles del operativo. Muy buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Así es, las autoridades durante los operativos de allanamiento y registro que se realizaron en diferentes municipios del norte del departamento de Bolívar, como Turbaco y Arjona, dieron con la captura de estas 11 personas que conformaban esta peligrosa banda que se dedicaba al tráfico de estupefacientes, del microtráfico en entornos escolares, y que ya venía siendo denunciada en varias oportunidades por parte de la comunidad por la afectación que estaban teniendo niños y jóvenes en estos municipios del norte del departamento de Bolívar. Durante los allanamientos a estas personas les fue incautado 13 celulares, asimismo 2 grameras, dinero en efectivo y más de 1000 dosis de estupefacientes que ya estaban listas para distribuir. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, porte de estupefacientes. Y en otras noticias, la Secretaría de Salud ha manifestado la preocupación por el aumento de patologías en temas de salud mental. Según las cifras que ha manifestado el Departamento Administrativo de Salud, son 366 intentos de suicidio que se han registrado durante lo que va corrido este año en la capital de Bolívar, un 40% más si se compara con el mismo periodo del año anterior, por lo que se realizan diferentes actividades para atender esta patología. Asimismo, ha reportado el Centro de Regulación de Urgencia que casi la mitad de las llamadas que se están registrando en la línea 125 obedecen
obedecen a problemas de salud mental. Los afectados son los jóvenes y adolescentes de estratos 1 y 2 y las principales causas son por problemas familiares o por problemas de pareja. Por ahora es toda la información, más adelante estaremos ampliando esta información. Tatiana Rodríguez. Tatiana, muchas gracias. Entre enero del 2018 y agosto del 2022, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha registrado 1.938 víctimas por artefactos explosivos, la mayoría en civiles. Angélica Arango tiene el reporte. Angélica, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Entre enero de 2018 y agosto de 2022, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha registrado 1.938 víctimas por artefactos explosivos, la mayoría civiles. Las consecuencias, además de físicas, reflejan la tragedia humanitaria que produce esta problemática. Es una problemática que se ha presentado durante décadas en el territorio colombiano. Si ya hablamos de los últimos 5 años, no en un orden estricto, vemos una gran preocupación porque hay una afectación por la presencia de estos artefactos en departamentos como Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Chocó, Córdoba, Nariño, otros territorios más, donde lastimosamente la presencia, uso y abandono de estos artefactos explosivos están afectando a la población civil. Hoy se presenta la campaña El Confinamiento Más Largo, una iniciativa que pretende sensibilizar a la sociedad colombiana acerca de los efectos que producen los artefactos explosivos en el país. A las 12 del mediodía, más ampliación de la noticia. Angélica María Arango, Noticentro 1, CMI. Angélica, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI y al regresar, Spain. Estudio revela cuál es el daño en la estructura del Continental Towers. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI y vamos al Valle del Cauca porque esta madrugada fueron capturadas 4 personas dedicadas a extorsionar comerciantes en Tuluá. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué otros resultados obtuvo este procedimiento? Hola, muy buenos días. Durante el procedimiento de estas 4 capturas en el municipio de Tuluá, centro del Valle del Cauca, las autoridades también descubrieron una granada y un arma de fuego que serían utilizadas contra los comerciantes extorsionados para atentar contra sus vidas presuntamente por no acceder a esas pretensiones económicas. Además de eso, estarían vinculados con homicidios en el centro del departamento del Valle del Cauca. En otras noticias, la Policía Metropolitana de Cali abrió una investigación contra uno de sus uniformados por protagonizar una riña callejera y accionar su arma de dotación en medio de esta confrontación en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Y finalizamos con el acompañamiento que hemos hecho durante estos días a las familias que están siendo desalojadas en el oriente de Cali. A esta hora nos acompaña doña Zuli Salas. Bienvenida a Noticentro 1 CMI. Doña Zuli, ¿con cuántas personas vive usted? Y aunque esta pregunta es muy obvia, debo hacérsela, y es ¿para dónde se va? Yo vivo con 4 personas, que serían mis 3 hijos, mi nieta que aún no tiene un mes de nacida, no tengo el momento para dónde irme, lo sacaron sin previo aviso, lo están tirando prácticamente a la calle, dormamos debajo de un puente, sin nadie decirle a usted, le vamos a dar aunque sea esta vaso de agua de panela. Esta es la hora que de ayer no he comido nada por la incertidumbre, que no sé para dónde irme. Al gobierno departamental y al gobierno nacional, que por qué los ha abandonado así, por qué los dejó vivir aquí 17 meses, para ahora de la noche a la mañana irnos a botar a la calle como si fuéramos peores que terroristas. Ni a los grupos armados lo están atropellando como lo están atropellando a nosotros. A la guerrilla le andan rogando para que dialoguen y a nosotros no. Ahora en Bogotá sé que hay una zona reserva que han construido mansiones de cientos de millones de pesos y les han dado más de un año de desalojo y no los han desalojado porque son gente que tienen plata. Pero como somos nosotros, de bajos recursos que no tenemos quien hable por nosotros, lo están tirando a la calle sin ninguna oportunidad de defenderlo. ¿Ya? O sea que la ley es para los pobres y la personería, el Ministerio del Pueblo, no hay bienestar familiar. Ahí está mi hija que es una bebé de 17 meses. Y allá está sentada con un dolor de cabeza que no me le cesa, porque mi hija mismo tiene la incertidumbre de verme, mamá, yo lo ánimo, pero a veces en realidad también me quebranto. Entonces no me parece justo que andan personeros, anda bienestar familiar y no han venido a ver que tengo aquí una bebé que tiene aún el 17, me cumple un mes de nacida y no ha venido bienestar familiar ni el defensor del pueblo a decirme qué garantías tengo, que me va a llevar a un puente con mi bebé. Muchas gracias.
Doña Zuli, muchas gracias a usted, lo seguimos acompañando a usted y a los demás habitantes de este sector conocido como La Conquista. Hemos estado durante toda esta semana escuchando el drama de estas personas, que muchos de ellos están en condición de desplazamiento. Estaremos muy atentos aquí en el oriente de Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Un estudio revela una dramática condición de estabilidad del edificio Continental Towers en Medellín. Hernán Muñoz, muy buenos días. ¿Qué dice el estudio? Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Este estudio acaba de ser conocido por Noticentro 1 CMI y fue realizado por la firma Castañeda Muñoz Ingeniería Civil y fue firmado además por Laura Duarte, quien es la directora de la Oficina de Gestión del Riesgo de Medellín, DAGRED. Dice que la delincuencia llegó hasta tal punto que se robaron algunas vigas que hacen parte de la estructura de este lujoso edificio ubicado en el barrio El Poblado en Medellín. Además, concluye que esta estructura se está corriendo hacia el lado suroccidental, lo que implica además un grave riesgo para el sector de los parqueaderos, pero también para los habitantes de Interclub, y por eso se tomó la decisión de hacer un cierre en el perímetro del edificio, pero también de hacer una implosión que estará a cargo de la firma Atila. Más adelante revelaremos detalles de este documento que se conoce hoy por este noticiero. Y en otras noticias de la capital de Antioquia, un menor de 13 años en el municipio de Caucasia, en Antioquia, fue víctima de una agresión por parte de otros 8 jóvenes. En este momento la víctima se encuentra en la clínica pajonal del municipio de Caucasia, está siendo atendido y las autoridades evalúan cuál va a ser el tipo de sanción contra estos 8 jóvenes que estuvieron a punto de causar una tragedia. Y nos despedimos con la información porque un muerto y 2 heridos dejó un grave accidente de tránsito de un bus escalera en el municipio de Urrao, en Antioquia. Alcalde, rápidamente, gracias por acompañarnos aquí en CMI. ¿Cuál es el balance del accidente? Hoy el municipio de Urrao se encuentra de luto. Afortunadamente el día de ayer a las 7:30 de la noche un vehículo escalera afiliado a la empresa Cotraur, que se dirigía desde el corregimiento de La Encarnación hacia la cabecera urbana de nuestro municipio, sufrió un volcamiento, en el cual resulta lesionado 2 personas, fallece un joven y aproximadamente 10 personas más resultan con heridas leves. Es triste la situación y estamos poniendo en manos de las autoridades competentes la investigación a ver qué fue lo que sucedió, si es por el mal estado pues, de las vías o hubo alguna falla en el vehículo como tal. Alcalde, ¿quién es la víctima? En este momento no tengo el nombre como tal, es una persona que es del municipio, estaba realizando actividades propias del campo. De hecho, ese día, el día de ayer, la escalera se retrasó un poco porque pues, estaban cargando unos productos típicos del corregimiento, como son el lulo, como es la granadilla y otros productos como tal. Alcalde, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Muy amablemente nos atiende aquí desde la Universidad Pontificia Bolivariana, donde el gobernador de Antioquia en contados minutos va a hablar sobre la grave situación de los migrantes que se está viviendo en la subregión del Urabá antioqueño. Me despido desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz. La economía global podría ser golpeada por una recesión en 2023, según advirtió el Fondo Monetario Internacional, que teme por el impacto de la inflación disparada y la guerra en Ucrania en el débil crecimiento mundial. Aunque el FMI mantuvo la previsión de crecimiento para 2022 en 3,2%, un porcentaje que ya cambió en 3 ocasiones este año, bajó por 4ª ocasión sus expectativas para 2023, ahora de 2,7%, 0,2 puntos porcentuales menos que lo pronosticado en julio. Se trata del crecimiento más débil desde 2001, con la excepción de la crisis financiera mundial y la fase aguda de la pandemia del COVID-19, y refleja una desaceleración significativa de las economías más grandes a las que el fondo les recortó su proyección de crecimiento para 2022 y 2023. Según las estimaciones del fondo, más de un tercio de la economía mundial se encamina a una contracción el próximo año, y las 3 principales economías, que son Estados Unidos, la Unión Europea y China, seguirán estancadas. Para los economistas del FMI, lo peor está por venir y muchas personas percibirán 2023 como una recesión global. Rusia lanzó nuevos bombardeos contra varias ciudades de Ucrania. China y Turquía instaron al diálogo y al cese al fuego lo antes posible.
El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania aseguró que Rusia continúa efectuando ataques con armas de alta precisión después de bombardear este lunes varias ciudades, entre esas Kiev y Zaporilla. Los misiles fueron lanzados desde 2 portaaviones rusos alrededor de las 7 de la mañana, hora local, de este martes. En Leópolis, al oeste del país, las autoridades informaron de nuevas explosiones y un ataque con misiles contra infraestructuras críticas. Las sirenas antiaéreas han sonado en múltiples regiones de Ucrania y las autoridades han hecho un llamado a los residentes para que permanezcan en los refugios. China, por su lado, pidió a las partes involucradas que resuelvan sus diferencias mediante el diálogo. El gobierno turco también hizo un llamado a una paz justa basada en la integridad territorial de Ucrania. Además, las potencias del G7 mantienen una reunión de emergencia para discutir los recientes bombardeos rusos en Ucrania, unos ataques que suscitaron la indignación de la comunidad internacional. El presidente ruso Vladimir Putin recibe en San Petersburgo al jefe de la Organización Internacional de Energía Atómica. Recibe al argentino Rafael Grossi en un momento de recrudecimiento de los bombardeos contra infraestructuras energéticas ucranianas. La OIEA busca definir qué le depara a futuro a la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y que Putin se apropió pese a que el mismo organismo la reconoce como propiedad de Ucrania. El riesgo de un grave incidente nuclear por las hostilidades o que su paralización deje sin electricidad a gran parte de Ucrania es de especial preocupación para el organismo. La agencia rusa de vigilancia financiera incluyó al gigante tecnológico estadounidense Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, en su lista de terroristas y extremistas. Meta había anunciado que las plataformas podrían permitir publicaciones que incluyeran mensajes como muerte a los invasores rusos, pero no que contengan amenazas creíbles contra civiles, y solo se aplicaría a usuarios que publicaran desde Ucrania. Continúa la dramática situación en el estado Aragua, en Venezuela, por el deslave causado por las fuertes lluvias. El deslave que arrasó un pueblo venezolano suma 36 muertos y 56 desaparecidos, entre los que difícilmente será hallado algún sobreviviente a medida que pasa el tiempo y el lodo se hace más compacto. El presidente Nicolás Maduro decretó 3 días de duelo, recorrió la zona del desastre y dijo que está abierto a recibir ayuda internacional para atender a las víctimas. Israel anunció que llegó a un acuerdo histórico con el Líbano sobre la frontera marítima. El primer ministro israelí Yair Lapid confirmó la noticia, lo que resuelve una disputa de larga data sobre esas aguas ricas en gas en el Mediterráneo. Y ahora se acordará una delimitación de la línea de exploración de los yacimientos de gas en el mar. Lapid indicó que convoca para mañana al Gabinete de Seguridad, seguido de una reunión especial del gobierno con todos sus ministros, para dar el visto bueno definitivo al borrador. Tarifa de energía en el Atlántico bajará 50 pesos por kilovatio. 11 de cada 50 niñas entre 10 y 14 años viven en unión libre, según informe de la UNICEF. 11 capturados por venta de drogas en entornos escolares. Entre 2018 y 2022 se han registrado 1.938 víctimas de artefactos explosivos. En 40% aumentan casos de intentos de suicidio en Cartagena. Estudio revela dramática condición de estabilidad del edificio Continental Towers en Medellín. Un menor de 13 años fue agredido con arma blanca por otros 8 jóvenes en Caucasia, Antioquia. Sigue desalojo en el oriente de Cali. Hablan familias sin techo. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En el Atlántico bajarán las tarifas del servicio de energía en 50 pesos por kilovatio. Esto tras el acuerdo entre el gobierno y las empresas privadas. La medida empezará desde noviembre. Jorge Castro tiene los detalles. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. No solo para el departamento del Atlántico, sino también para los otros departamentos, en donde igual tiene cobertura aire. Estamos hablando de Magdalena y La Guajira.
En la factura de noviembre próximo, los usuarios de la empresa Aire en los departamentos de Magdalena, Atlántico y 11 municipios del Magdalena verían reflejados el nuevo valor del kilovatio de energía. Se hace acorde con la rebaja establecida por las generadoras. El kilovatio mes, que ahora está en 860 pesos, se cobrará a 810 pesos. Para las facturas que va a recibir cada uno de nuestros clientes en el mes de noviembre, vamos a tener una disminución de cerca de 50 pesos. Eso equivale a algo menos del 6% que va a lograr tener esa disminución cada una de las facturas de los usuarios aquí en la región. Según explicó el gerente de Aire, se frena así el aumento sostenido de las tarifas que pasarán a tener una estabilidad. Esperamos que con el transcurso de los días se puedan sumar más agentes para que esta disminución pueda ser inclusive un poco más. Sin embargo, la llamada pérdidas no técnicas, que corresponden al cobro por robo de energía, se seguirá facturando. Por ahora sí es un tema que está establecido dentro de toda la regulación en todos los mercados. Lamentablemente el tema es que en nuestros 3 departamentos tenemos un nivel de fraude mucho más alto que el resto del país, por eso se paga un valor mayor. También se continuará pagando en la tarifa de energía, en el caso de Barranquilla, la llamada sobretasa de seguridad y el impuesto de alumbrado público. La empresa Aire también ha pedido a los usuarios observar en la parte posterior del recibo lo que se cobra por kilovatio hora y allí se podrá ver la diferencia a partir del próximo mes de noviembre. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Según un estudio de UNICEF, en Colombia, 1 de cada 50 niñas entre los 10 y los 14 años están o estuvieron en unión libre durante la última década. En el caso de mujeres entre los 15 y los 19 años, la cifra es de 1 de cada 50. Luisa Fernández tiene los detalles. Luisa. Luisa, antes de continuar con nuestro tema, quisiera mostrarle una noticia que se desarrolla a esta hora. Es una protesta por parte de estudiantes de la Universidad Nacional que tuvo bloqueada por algunos minutos la calle 26 en sentido oriente-occidente. A esta hora se restablecen los canales viales de ese sector para que las personas que se dirigen hacia el aeropuerto puedan llegar. Continuando con nuestro tema, las regiones más afectadas son principalmente Nariño, Chocó y La Guajira. Un preocupante hallazgo de UNICEF indica que en Colombia 1 de cada 50 niñas entre los 10 y 14 años está en matrimonio infantil o unión temprana. En el caso de las mujeres entre los 15 y 19 años son 1 de cada 5. Generalmente esas uniones no se están dando entre personas con las mismas edades. Lo que está mediando ahí es una asimetría de edad, lo que necesariamente implica una asimetría de poder, es decir, una desigualdad en la toma de decisiones, en el poder, en el ejercicio de mi autonomía, frente a mi sexualidad, frente a mi proyecto de vida y bueno, frente a mi futuro próximo. Los grupos étnicos donde prevalece esta práctica son indígenas, que corresponde al 3.8% de las niñas entre los 10 y 14 años en unión, afrodescendientes 2.5% y sin etnia 1.6% de las niñas. No podríamos decir que las personas que no somos indígenas no compartimos esta práctica, ¿no? Entonces es muy importante que incluso reflexionemos sobre la forma en que hemos construido y hecho familia en Colombia, ¿no? Esto no es solamente de las comunidades indígenas o de las comunidades afro. Sin embargo, los datos lo que nos están presentando es que hay una mayor prevalencia de las uniones tempranas y de los matrimonios en comunidades indígenas y afrocolombianas. En el país, durante la última década, 1.137.796 niñas dieron a luz. Cuyo embarazo es resultado de una violencia sexual, esto lo establece el Código Penal. Y básicamente lo que sabemos es que ese embarazo lo conocimos las familias, lo conoció el sector salud y lo debió haber conocido el sector protección. Entonces, justamente la pregunta está en dónde están esas niñas y qué está pasando con esas niñas, qué estamos haciendo por su protección integral y porque no hayan más vulneraciones a sus derechos. Las regiones donde se registran en mayor medida estas uniones están ubicadas en zonas fronterizas como Tumaco, Arauca, Quibdó, Florencia, Cúcuta y Uribia, Guajira, también afectadas por la pobreza, el conflicto y poco acceso a la educación. Solo en el 2021 se celebraron 197 matrimonios con personas menores de 18 años.
El subdirector del ICBF estuvo presente en la entrega de este informe por parte de la UNICEF y asegura que van a empezar con la atención de estos niños que han sido vulnerados en sus derechos. Desde el occidente de Bogotá, Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Y en Bolívar capturan 11 personas por el delito de microtráfico, quienes vendían droga en entornos escolares. Los detenidos recaudaban 30 millones de pesos. Tatiana Rodríguez, ¿quiénes son los detenidos? Buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Se denominaban los veteranos y afectaban principalmente a entornos escolares en municipios como Turbaco y Arjona. La peligrosa banda Los Veteranos comercializaba más de 3.500 dosis de alucinógenos semanalmente en municipios del norte del departamento de Bolívar como Arjona y Turbaco, afectando principalmente a niños y jóvenes en entornos escolares. Luego de un año de investigación, nuestras unidades de investigación criminal de la SIGIN del departamento de Bolívar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de todas esas actividades investigativas, se hicieron importantes recolecciones de información, entrevistas, se hicieron actividades especializadas de policía judicial y esto permitió que un juez de control de garantías emitiera 11 órdenes de captura, asimismo 10 órdenes de registro de allanamiento, las cuales se desarrollaron en el sector de Arjona y en Turbaco. Los capturados recaudaban mensualmente una suma superior a los 30 millones de pesos. En estos operativos también se logra incautar alrededor de 1.100 gramos entre marihuana, bazuco y otras sustancias. Por otra parte, se incautan 13 celulares. Estas personas ya fueron puestas a disposición de autoridad competente. Estas personas les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. La policía hizo un llamado a los padres de familia a fortalecer los lazos de comunicación con los niños y jóvenes con el fin de evitar que caigan en el consumo de drogas. En otras noticias, la Secretaría de Salud dio a conocer que en Cartagena han aumentado las patologías mentales, específicamente el homicidio. De acuerdo con el Departamento Administrativo de Salud, en lo que va corrido del año se han registrado en Cartagena 366 intentos de suicidio, un 40% más en comparación con el año anterior. Es por esto que desde el DADIS hemos venido realizando actividades para fortalecer la prevención y atención a estas patologías de salud mental, en especial a los intentos de suicidio que han ido aumentando en este último año. La mayoría de los intentos de suicidio se registran en la población joven y adolescente de estratos 1 y 2. Fortalecer los hábitos de vida saludable de acuerdo a las necesidades e intereses de cada uno y las capacidades, ¿verdad?, que tiene cada uno, lo que más les guste hacer. También establecer espacios tanto en la familia como con los amigos, en el trabajo, en las escuelas, que permitan sentarse a dialogar sobre lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo. También favorece a tener una buena salud mental. Los principales factores desencadenantes son los problemas familiares y los conflictos de pareja. Entre tanto, el Centro Regulador de Urgencias reporta que en lo que va corrido del año, casi la mitad de las llamadas de emergencia recibidas a la línea 125 corresponden a problemas de salud mental. La Secretaría de Salud ha informado que seguirá. Tatiana, muchas gracias. Y entre enero del 2018 y agosto del 2022, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha registrado 1.938 víctimas por artefactos explosivos, la mayoría civiles. La presencia de artefactos explosivos en Colombia ha producido un confinamiento que podría ser el más largo de la historia. Las consecuencias humanitarias se reflejan en el desplazamiento, las afectaciones psicológicas, el temor, la zozobra y la falta de oportunidades a las que se ven sometidas estas poblaciones. Si ya hablamos de los últimos 5 años, no en un orden estricto, vemos una gran preocupación porque hay una afectación por la presencia de estos artefactos en departamentos como Antioquia, Arauca, norte de Santander, Chocó, Córdoba, Nariño, otros territorios más, donde lastimosamente la presencia, uso y abandono de estos artefactos explosivos están afectando a la población civil. Desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación se lanza la campaña El Confinamiento Más Largo, que pretende buscar y sensibilizar a la población colombiana acerca de los artefactos explosivos que hay por todo el país. Y la paz depende de cada uno de nosotros. La paz nace de nuestros corazones, del perdón y del aporte al desarrollo social, de lo que le enseñemos a nuestros hijos. Como Orlando, miles de colombianos han sufrido las consecuencias por minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos de detonación y lanzados.
Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, esperen. Aumenta tensión con familias que viven en terreno de invasión. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. 4 presuntos integrantes de una banda dedicada a la extorsión fueron capturados esta madrugada luego de intensos operativos en el municipio de Tuluá, en el centro del Valle del Cauca. Sebastián Bedoya tiene los detalles del operativo. Sebastián, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Durante este procedimiento que se cumplió desde el municipio de Tuluá, las autoridades también descubrieron una granada y un arma de fuego que presuntamente sería para atentar contra comerciantes víctimas de extorsión. Hasta un predio de invasión conocido como San Francisco llegaron los uniformados de la policía que luego de 3 allanamientos lograron ubicar a los 4 temidos integrantes de una banda delincuencial vinculada a múltiples homicidios de personas que se negaban a pagar sus pretensiones extorsivas y por microtráfico. Se logra la desarticulación y captura de unos sujetos los cuales venían haciendo afectaciones en el centro del departamento, en el municipio de Tuluá, con el tema de extorsiones a comerciantes y algunos gremios del transporte informal en el municipio. Con esta captura se logra desarticular y sacar del contexto delincuencial a estas personas, las cuales van a ser dejadas a disposición de la autoridad competente del municipio. Durante el procedimiento fueron descubiertas un arma de fuego y una granada que al parecer sería utilizada para atentar contra sus víctimas en el centro del departamento. En otras noticias, la Policía Metropolitana de Cali abrió una investigación penal y disciplinaria contra uno de sus uniformados que protagonizó una riña callejera y accionó su arma de dotación durante esta confrontación. De acuerdo con la institución, se trató también de una azonada en medio de un procedimiento de control en el barrio El Rodeo, oriente de la capital del Valle del Cauca. Finalizamos porque a esta hora se cumple el desalojo de más de 3.000 familias en el oriente de Cali durante su 6º día. El panorama es desolador en este terreno del oriente de Cali que por 6º día es intervenido desalojando a más de 3.000 familias que vivían en él desde hace más de año y medio. Ni para comida tenemos. Entonces, porque me le pedimos al gobierno que el gobierno me lo colabora nosotros porque con el ranchito. Los habitantes insisten en la presencia del gobierno nacional para que se les garantice un predio donde trasladar sus pertenencias y no quedar a la intemperie. Aquí vinieron arbitrariamente a tumbar todo esto. Ya engañaron a la gente con una mesa de diálogo y nunca se apareció nadie a notificarlo a uno para decirle que le doy un mes, le doy 2 meses o algo para desalojarlo. No, vinieron solamente a como ellos les dio la gana. Por su parte, la administración indicó que se adelantan los censos para determinar cuáles son las familias que requieren ayudas del Estado. Para eso se adelanta la caracterización, la oferta institucional, etcétera. Aquellas personas que tienen derecho a los subsidios, la administración está tomando todas las previsiones para que se gestione y reciban las ayudas que corresponden. En este predio, según la alcaldía, se construirá la universidad distrital y algunos de los desalojados no han querido acceder a los albergues habilitados para su atención. Nosotros seguiremos muy pendientes a lo que ocurre aquí en esta zona conocida como La Conquista. Es por ahora toda la información con la cámara de Edgar Penagos, Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Tras el trabajo de incidencia que ha realizado Fundación Plan ante las Naciones Unidas, la Asamblea General de este organismo proclamó en el 2011 la conmemoración del Día Internacional de la Niña cada 11 de octubre, estableciendo un llamado a la sociedad para ser aliada y protectora de las niñas. Hace 10 años venimos conmemorando esta fecha importantísima. Y desde Fundación Plan tenemos un mensaje muy importante para toda la sociedad, y es que las niñas están sufriendo de violencias, de pobreza, de injusticias e inequidades mucho más que sus pares, los niños. Estamos hablando que en mujeres que terminan la educación media es de 6 puntos porcentuales más alta la tasa de desempleo. Para niñas que terminan la educación superior estamos hablando de 3 puntos porcentuales. Estamos hablando que en nuestro país en el año 2021 más de 4.720 niñas sufrieron de abuso sexual
y como resultado tuvieron un bebé. En la conmemoración todos se pueden sumar por redes sociales a la campaña para animar a niñas, adolescentes y mujeres jóvenes a soñar con lo que quieren ser y que sus profesiones también sean nombradas en femenino como médica, científica, doctora, vicepresidenta o presidenta. La idea es también que nos visiten en nuestra página web Empoder Allá. Ahí encontrarán una cantidad también de posibilidades de sumarse a la campaña, de hacer unas donaciones, de obtener algún tipo de distintivos que hacen que se visibilice ese compromiso que ustedes tienen con las niñas de nuestro país. Hacemos una pausa en Noticentro 1, CMI, y al regresar, espere. Menor de edad atacado con arma blanca en Caucasia. Ya volvemos. Noticentro 1 CMI conoció un documento que revela la dramática condición de estabilidad estructural del edificio Continental Towers en Medellín. Hoy el alcalde anunció el nombre de la firma que hará la implosión. Hernán Muñoz tiene los detalles. Hernán, buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. En un documento de 9 ítems se identifica además la gravedad del estado de esta condición que tiene hoy el edificio Continental Towers. La firma, primero, le recomienda al alcalde de Medellín implosionar lo más pronto posible esta edificación antes de que ocurra una tragedia. Y dos, demuestra la gravedad que incluso no solamente por el deterioro, sino también por la delincuencia hoy tiene esta estructura. Aquí están los detalles del documento. La resolución de implosión consta de 11 páginas, fue firmada por Laura Duarte, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo de Medellín DAGRED, y expone las conclusiones del estudio de estabilidad estructural que estuvo a cargo de la firma Castañeda Muñoz Ingeniería Civil SAS. Según el documento, la delincuencia llegó a tal nivel que se robaron a pedazos algunos muros de mampostería que hacían parte del sistema de resistencia para las cargas del lujoso edificio que permanece evacuado hace 9 años. En ella se evidencia la inexistencia de algunos elementos verticales que antes estaban de la estructura y que hacían parte del sistema resistencia para cargas verticales. Según el estudio, el escenario podría ser dramático si no se toma una decisión a tiempo. En los recorridos realizados se evidenciaron fisuras en la parte inferior de algunos elementos verticales de concreto reforzado. Esto se puede asociar al inicio de una falla por compresión en estos elementos, que normalmente son fallas explosivas que no dan aviso para reaccionar. E incluso, el documento reveló que la estructura se está moviendo sin control y ya perdió estabilidad. La edificación presenta una inclinación en dirección suroccidental, hacia donde se encuentra la rampa de acceso de los parqueaderos. Y en caso de presentarse una falla de los elementos de Continental Towers, se podría afectar la vida y seguridad de los transeúntes hacia esta dirección. Por esta razón, se recomendó la demolición inmediata antes de que ocurra una tragedia. En resumen, desde el punto de vista estructural, se han alcanzado límites donde no es seguro ni conveniente realizar una reparación para la edificación. En los próximos días se conocería la fecha exacta de la implosión. Y escuchen esta historia. En Caucasia, Antioquia, un niño de 13 años fue agredido con arma blanca por otros 8 jóvenes en pleno casco urbano. La víctima en este momento se encuentra en la clínica Pajonal de este municipio ubicado en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. Se ha pronunciado el hospital, quienes ya aseguraron que se encuentra fuera de peligro y está siendo sometido a algunas cirugías, mientras que el Departamento de Policía de Antioquia anunció una investigación para establecer cuáles van a ser las sanciones. No solamente Antioquia, Cali, Bogotá, Magdalena e incluso otros departamentos del país han sido concluidos ayer por el director de la policía como los departamentos donde más se han reportado estos casos de intolerancia. Me despido desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche esperen una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.